Y sentirse culpable, claro que uno siempre se siente culpable, pero ¿culpable de qué? Como lo acabo de escribir hace poco, pues sentirme culpable de qué, de no haber insistido en algo por una razón, por un temor, por un riesgo que tampoco yo conocía. Los 2 kilos de más de Francia. Ya se puede. Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Pero esto qué es? ¿Qué son esos? No, si eso no son, coño. Yo mira, no me pusiste ese pantalón, ese que me sacaste no es. El que estaba colgado, ¿dónde lo pusiste, viejo? Ajá, claro, ese no es, ese pesadísimo. No, además me apretaba de estar aterrado porque, coño, engorreta. Ah, pero es la misma tela. Ok, estamos listos. Cerrado. Este es como más suave. No, ese lo detesto. Ya. No, eso no. Uno que es azul marino así, pero que no tiene tanta fantasía. No, pero este está cómodo. A ver. Porque yo realmente cuando me anunciaste que era cero positiva, lo que yo sentí primero que todo es como un sentimiento de culpabilidad, pero yo tampoco sabía. En el 87 habíamos oído hablar del VIH, pero prácticamente nada, tú lo sabes, tú tampoco. Y resulta que para mí fue una sorpresa. Digamos que aprendí contigo. Y uno aprende con los jóvenes, ¿verdad? Eso es lo que no saben muchos padres. Yo he aprendido contigo y sobre todo recordando hasta tu niñez, tu adolescencia, a veces lejos de mí. Y lo único que me puedo reprochar ahora es de no haber estado más cerca de ti, más a menudo. Mi trabajo no me dejaba mucho tiempo libre. Y es el grave problema de muchos padres todavía hoy en día, no tener el tiempo que dedicar a sus hijos, no escucharlos, no aprovechar una palabrita para hablarles cuando tienen 10 o 12 años. Posiblemente sea yo culpable también, pero no puedo pensar que tiene que ver lo que te pasó con una educación solamente, tiene que ver con un destino que quiso seguramente enseñarme una vía que no había previsto. ¿Quién ha tenido relaciones sexuales ya? Ajá. ¿Qué edad tiene ese jovencito? 13. ¿Cuánto? 13. ¿Estás seguro que no está mintiendo? ¿Estás seguro que no fue en sueño? ¿Y estás seguro que fue con una niña? ¿Y estás seguro que una sola vez? ¿Y por qué una sola vez? ¿No te gustó? Un preservativo no es 100% seguro jamás. Ahora, ¿por qué digo que no? Por varias razones. La primera es que lo usan mal. Primero el condón no aparece, porque nunca aparece cuando se necesita. Y luego cuando aparece el condón, entonces abren el puto condón y no se abre. Entonces, sí, ya está. Hay que empiezar los dientes, con la uña. Y por fin, coño, una tijera. ¡Chac! Y no se dan cuenta, cuando se coloca el condón, que el condón está roto. ¿Cuál es la mejor manera? La mejor manera de protegerse es no tener relaciones sexuales. Entonces, claro, ahora ves, cuando pienso en todo eso, digo, bueno, ¿será que yo estoy cometiendo los mismos errores que observo entre tantos padres? ¿Será que no te di la importancia que tenía todo lo que estabas haciendo? Porque no quisiera que solamente el recuerdo que das en el mundo fuera solamente por haber muerto por esa infección espantosa del VIH, en una época en que prácticamente nadie sabía de eso. Cuando me lo anunciaste, yo me acuerdo, bueno, ¿cómo no me acordar? En el 87 en Nueva York, que me dijiste, soy seropositiva, llorando, y que bueno, antes de ponerme a llorar yo también
tenía de todo, teniendo que ver con tu vida privada y tu vida sentimental, por supuesto, típica reacción de padres. Pero luego me agregaste, yo no sabía, papá, yo no sabía que ese muchacho que se drogaba me podía pegar eso. Y eso de yo no sabía fue lo que me quedó. Y cuando tú desapareciste para siempre, viendo en los ojos, por cierto, eso nunca tampoco se me olvidará al final tuyo. Vi tus ojos apagarse, esa es la palabra, maravillosos ojos azules. Y cuando tú me morí, en ese momento, me sentí tan solo, tan solo, tan solo. Bueno, pero ahora ya me acompañas, estás siempre conmigo. Le voy a hacer unas preguntas rápidas. ¿Alguno de ustedes ha tenido relaciones sexuales sin condón? Todos. Pues todos se le van a entonces se le va a hacer su prueba. Mira, todo se permite en el sexo, lo que no se permite es hacerlo sin condón. Manda. Es que me están entendiendo personal y no podemos, por favor. No lo podemos detener porque si no va a entrar los bolívares. Bueno, no sé. Usted sabe que la vida de la gente vale más que los bolívares. Está bien. Sépalo. Sépalo una vez por todas y colabore, señor. Está bien. Colabore con sus empleados. No, ese no es el dueño, ese es lo que es un jalabola. Jalabola, sí. O sea que todo administrador es así. Y nos fuimos para París. Por cierto que, bueno, se confirmó el diagnóstico. Y te acuerdas que debías volver y nunca quisiste volver. Te habían dado cita para 6 meses más tarde y dijiste que no quería volver, que ya eso estaba claro, que no había nada que hacer. Entonces, lo peor del caso es que, a pesar de mi insistencia, tampoco quisiste hacerte más adelante más chequeos de tu sistema inmunológico. No estaba nada satisfecho con eso, pero bueno, fue tu decisión. Ahora, por supuesto que para ese momento nuestra vida ha cambiado. Decidimos los dos que tu mamá, que estaba ya luchando por su salud también, y muy grave, se sentía, bueno, no se sentía, pero sabíamos que estaba. Murió a los 2 años. Decidimos que ella no tenía por qué saber nada de eso. Entonces creemos y hemos creído, ¿te acuerdas tú y yo? Que ella nunca se enteró, pero siempre tuve cierta duda. Pero bueno, digamos que nos enteramos. Entonces, claro, yo tuve que convertirme. ¿Quién sabe no te diste bien cuenta de eso? Me volví papá y mamá. Pero no creo que haya sido mal padre. Y nunca, eso sí, nunca me lo escribiste, ¿verdad? No, jamás. Ni tampoco me lo gritaste como me gritaste otras cosas, cuando estabas arrecha conmigo. No. Por ejemplo, una palabra que te guste, que te encantaba y que a mí también me gusta, quién sabe, te la pegué yo. Un día me diste pendejo. Y creo que fue el día que salió esa famosa bofetada un poquito tardía. Bueno, te pido perdón, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Que me salió. Y yo no creo que eso sea haber sido mal padre, ¿eh? No creo. Es necesario de vez en cuando. Y la paciencia se agota. Hay manera de tener placer sexual sin penetración. ¿Cómo que cómo? ¿Quién dijo cómo?
Bueno, yo te puedo dar una noticia, así te mando la forma de uso. Las manos, ¿qué te parece que la mano no sirve? Ah, bueno, las caricias no es divino. Porque ustedes los machitos creen que solamente chiqui, 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 como los conejos. Pues no, no. Ahora, yo sé que no hay un momento en que ustedes no van a querer tener sus experiencias, pero para ese momento, por favor, y ahí sí es verdad que el preservativo es la mejor manera. Yo no podría ser tan convincente con los jóvenes actualmente, y han pasado años desde tu muerte, si no te tuviera y no tuviera este cuento tuyo, eso que te pasó todavía le está pasando a infinidad de gente, infinidad de jóvenes, porque no saben, porque no les educaron, porque no se lo hicieron saber. Entonces, por eso estoy dedicado a eso y por supuesto que estás presente. Y si no tuviera tú, si tú no me hubieras autorizado a hacer esto que estoy haciendo, si tú me hubieras dicho, papá, si es verdad, lo que tú querías hacer en nombre mío, hazlo. Eso me lo diste 10 días antes de morir, exactamente. Y 2 días después fue cuando me dijiste, después de haber estado tan llena de deseo de vivir hasta ese momento, me diste, creo que lo que me queda es solamente encomendarme a Dios. Cuando me diste esas palabras, yo supe exactamente que estábamos llegando al final de la lucha. Maura. Estoy aquí, señor Chaparro. Bueno, ¿por qué no me lo mandaron? Usted no me lo mandó. ¿Por qué no me lo mandó ese texto revisado? Ya se lo vamos a mandar. Bueno, no, pero mire, escúcheme, no es ella que lo va a mandar a nuestro listado de prensa, somos nosotros. Y hoy mismo, no, y escúcheme, hoy mismo, pero me gustaría, óyeme bien, que lo revisara también John. John está por ahí cerca. ¿Quién? John Ramírez, ¿sabe quién es? John sí está, John sí está. Uy, sí. Pues ese texto, ¿ve? Entonces, soy yo que tengo que chequear. Ajá, Mire, bueno, pero estamos en otras cosas, señor Chaparro. No, yo estoy en todo. ¿Me entiende? Señor Chaparro, es que se le va la voz y no se le entiende todo lo que dice. Bueno, mira, lea lo que le acabo de mandar y me contesta por email inmediatamente. Tengo aquí el programa. Y ahora me estoy... El vuelo sale mañana a 20 para las 8. Aquí de madrugada. Aquí está, 20 para las 8. 7 y 40, sí, señor. Es 20 para las 7. Hay que salir a las 5 de la mañana. No. Inmediatamente. Ve que me estoy yendo bien ahora, es cuestión de paciencia. Acuérdese que con paciencia y mucha saliva, ¿ah? El elefante se lo puso a la pulga. Chao. Soy yo. No se ofenda. Ay, qué vaina. Ese Maura parece que nunca hubiera tirado, no sé cómo se hizo, le hicieron un hijo. Que Maura renunció, porque voy a hacer. Renunció porque ayer me hizo sufrir tanto que yo también le hice sufrir, claro, porque ella estaba loca por irse y tuvo que rectificar, porque coño. Y por fin más o menos el documento llegó bien, se hizo bien y ella se ve que se agotó. Pero bueno, no importa. Mira, yo no puedo vivir con este viejo. El único viejo en todo lo que organizo soy yo. Tú tuviste la libertad de poder hacer todo lo que quisiste hacer con esa angustia en el fondo, esa angustia que se ve claramente en tu obra fotográfica. Estás preocupada por la desaparición de todo. La desaparición de los objetos, la desaparición. Es que tú sabías muy bien que al final de ese camino tuyo lo que venía lo sabías. Además no quisiste tomar ni la primera medicina que existieron, que, bueno, por cierto, hicieron más daño que trajeron alivio. El famoso acetate que nunca quisiste tomar, pero muchos que viven todavía lo tienen desde hace más tiempo que tú y están vivos, pero eso fue también una decisión tuya. Entonces, no hay que tener remordimientos, seguir trabajando y que tu nombre sea no esté solamente pronunciado para hablar de VIH-Sida, sino también para hablar de arte. El arte que te fascinaba como me fascina a mí. El arte que nos permite sobrevivir a pesar de
los acontecimientos duros que tenemos que vivir. Una de las muestras más sorprendentes dentro del campo fotográfico es Venezuela alterada por Daniel Lachapard. El Consulado de Venezuela de la ciudad de Nueva York ofrece en esta temporada. Venezuela para mí es un país donde hay mucha magia, donde hay mucho color, hay mucha vida y es un país que adoro. Es un país que adoro, es mi país, o sea, no puedo no quererlo, o sea, es todo pero es un mundo que es muy diferente al europeo, que es mi otra mitad, ¿no? Que es muy frío, muy calculado, muy... Venezuela es un país donde la magia existe a flor de piel, todo el mundo espera el milagro cotidiano, el milagro del día siguiente, el milagro de la vida, o sea, nadie se pregunta de qué va a vivir mañana, simplemente saben que hay un mañana y ese mañana puede traer el gran milagro de su vida. Y quizás por eso mis fotos se vayan un poco hacia la magia, ¿no? Hacia un poco el ensueño. Estoy viendo que realmente no es exactamente como se ha comentado tanto, de que tú y yo nos llevamos muy bien. Al contrario, hay de esto que se destaca de en esas cartas todo lo contrario. Lo único que quizás yo fui muy estricto en ciertas situaciones. Pero ahí sí es verdad que vivimos una separación que a veces duraba 3, 4 meses. Pero cada vez que un amigo o una amiga me hablaba de ti y que me han dicho varias veces, me han dicho, pero ella habla horrores de ti, pero no te preocupes porque siempre lo viste riéndose. Y agregando a tú sabes cómo es mi papá. Entonces yo sí. Y ahora te puedo decir a ti, yo también sabía cómo era mi hija, cómo es mi hija. Imagínate, viste, hoy todos los 2 restaurantes buenos están cerrados. Las croquetas y las entradas, ¿quién se lo cobra? No, nosotros no pagamos por parte, yo pago por 4 y los señores pagan por 4. Por 6, pero... Le voy a sentar porque esto va a ser largo, tan largo como mi pasticho. ¿Qué le parece el pastillo? Que lo espere una media hora. Mira, entonces, ¿cuál es el problema? Oye, señor Chaparro, lo que dijo de que Choroní es... Mi amor, yo no entiendo por qué... De que Choroní... Permiso. De que Choroní es para gente certificada. El servicio de horror, de todas partes. Eso es para pensión de familia. Perdóname, y no voy a discutir con usted, señorita, porque me voy a molestar. Porque yo estoy esperando el pasticho media hora. ¿Usted cree que es buen servicio? Un servicio de horror. Lo sé, bueno, pero... ya acá, pero no me enerves. Dame la cuenta, yo te la pago. Yo pago lo que sea, sí te molesto contigo, que no soporto la huevonada. Bueno, pero yo no soporto que usted hable mal porque yo fui la que le... Bueno, ya está, pero entonces deme la cuenta, pues. Yo no lo siento, señor Chaparro. No necesito más. Bueno. Ya todavía me escuchan. Bueno, un horror, esta vaina para no volver más nunca. Está preocupado porque dice que mañana no sabemos dónde vamos a comer. Bueno, pero ya que está por ahí, no queda ni... Pero me río ahora de eso, me río de ese mal carácter mío y bueno, y por qué no decir lo tuyo. Y de esos momentos donde no decíamos las cosas y que al día siguiente igual nos queríamos, pero hay gente que no entendió eso, no entendió que a veces entre un padre y una hija podía haber ese tipo de problema. Bueno, también tu mamá no está de acuerdo con eso y me reprochaba mucho cuando eso sucedía, cuando eras niña, pero cuando era niña también fuiste tremenda. Yo me acuerdo hasta la última bofetada que te di, que me salió, y yo sé que era demasiado tarde, ya tenía 14 años, pero fue una historia increíble también y se me fue la mano. De eso sí me he arrepentido. Si tú crees que yo a los 77 años no tiro, estás equivocado.
Yo no puedo pasar una semana sin por lo menos un polvo, ¿ok? Bueno, entonces, y no tomo Viagra, por si acaso. Entonces el final fue interesante porque fueron 15 días intensos. Estás muy mal, pero muy clara, muy lúcida. Y fue cuando le aceptaste decir a la gente que te venía a ver qué es lo que tenías. Eso fue prácticamente 15 días antes de tu muerte. Yo te convencí, el padre Duval te convenció, los médicos te convencieron de no negar algo, que pudiera dedicar toda tu fuerza y tu voluntad a luchar contra la enfermedad. ¿Quién quiere abrir ese condón? No, no es una sorpresa, es un condón. ¿Quién quiere enseñar? Enséñeme cómo abre un condón, un paquetito de condón, vamos. No el condón, sino... Niñas, les voy a decir una cosa. Lo único que hay que hacer, ustedes tienen que aprender a colocarle el condón al carajo. Porque entonces, si ustedes juegan con el condón, se vuelve erótico. A ver cómo la abres. No. Hazlo como si estuvieras con la tipa detrás, esperando. Por lo visto no es la primera vez. Mira, no te puedo dar otra cosa por el mundo. Ah, bueno, que es así todo. ¿Están viendo? Te lo coloca y no te das cuenta, eso es mentira. Mira, todo está en la cabeza. El que se siente menos, eso es mentira. ¿Y por qué tú no usas entonces? No, porque se me baja el huevo. Ah, bueno, entonces. Porque ahí, bueno, porque usted... No, cuando estoy muy excitado no se me va un pollo tampoco. Lo que pasa es que no es todos los días. No, pero... Bueno, a ver. ¡Ah! Mi amor, estás muy mal. Sigue, pues. Ajá, así es. Bueno, entonces ahí te instalaste finalmente y volviste a casa y a la semana volviste otra vez al centro médico con problemas de horrible, y diarrea y todo. Y cuando esos médicos que te veían, uno sobre todo que me había convocado una semana antes y habíamos hablado mucho y me había dicho, bueno, yo creo que te das cuenta que para Daniela ya no hay esperanza. Yo sí, yo sé, yo me di cuenta. Lo único que quisiera es que no sufriera. Entonces, bueno, se habló de ese tema a fondo. Pero bueno, ese día estabas muy mal, con tensión bajísima, y tú estabas ahí muy clara, muy viendo todas las agujas, preguntando por tu tensión, hasta echando chiste, porque hasta el final fuiste muy alegre. Increíblemente alegre por la situación que vivías, increíble. Entonces, el lunes por la noche dijiste que sí, que el día siguiente estaba de acuerdo en empezar a tomar la triterapia. El martes por la mañana, cuando llegué, lo estabas tomando, quisiste tomar una gelatina y te atragantaste. Yo me acuerdo siempre de eso. Entonces, era sábado, no, era martes, una fiesta. Ah, bueno, claro, por supuesto, era el 23 de enero, día de fiesta. No hace falta que salga. ¿Que no saben de dónde va el hijo de su puta madre del Estado de México? Ya, vamos, ya. Ni hace falta que el cielo esté lindo. Ese que piensa que va a pasar las vacaciones de su vida en Guanajuato. De manera, y cállate, por favor, no me jodas.
Déjame pensar en otras vainas más importantes que tu huevonada. No encontré las palabras precisas. Ya, sí, ya. Porque ahora sí me arrecho. No joda. ¿Hasta cuándo vamos a ir un borracho hablando huevonada? Que te quiero con toda mi vida. No, me arrechaste de verdad. Insoportable que no puedes. Si no puedes tomarlo, tomes. Me bebió en mi amargo, supo darme consuelo. No me obligues a amargarme el día, por favor. Bueno, ya me lo amargaste, te lo advierto, te lo amargaste. Si es para esto, te juro que ese carro lo manejaré yo, porque yo soy capaz de manejar hasta esta mierda que destrozaste. Me hace falta que el cielo esté lindo a decirte cositas de amor. Me da ese volante y ya. Bueno, Esta es su casa, esta es su casa. Lo que hace... párate aquí. Está bien, sí. Ya yo no soporto eso. Está bien. No. Yo he vivido demasiado susto en mi vida para vivir un susto dado por un huevón. Te lo juro que no lo Que le vaya muy bien, ahí se ven, mucho gusto, un placer. Nada más, esto sí, no se queda aquí porque esto sí es mío. Déjame ver qué más es mío. No más, ahí está. Por favor. No me voy a montar, no, olvídenlo, no me voy a montar, no lo voy a hacer. Porque lo que usted está haciendo y está diciendo, nada tiene que ver con la realidad. No, nada, por favor. Que le vaya muy bien. Juramento. Ahí está. Yo lo celebro. Lo celebro. ¿Me puede agarrar ese? No, yo no, perdón, pero yo no. ¿Por qué? No, ya basta. Y en eso apareció el médico bondadoso, como lo llamo yo, Guzmán Blanco. Y le dije, mire, doctor, yo creo que hay que hacer algo. Ya yo creo que Daniela no puede más. Ese medio, sí, ¿se acuerda que hablamos? Entonces te pusieron un poquito de morfina para tranquilizarte. Yo estaba al pie de tu cama y en ese momento habían pasado varias horas, había llegado tu tía, estaba ese señor que vivía contigo. Llegó el padre Vival también, tu ex profesor, maestro de matemática, padre del Colegio Francia. Y no sé quién más, la verdad que no me acuerdo. Y yo estaba al pie de tu cama. Y tú habías siempre dicho, cuando tu mamá murió, que quería estar cerca de ella después de su muerte, porque ayudarla, aunque fuera después de la muerte, bueno, dándole caricias en las piernas, en los pies, que eso ayuda a pasar ese famoso túnel. Bueno, cuando lo hiciste a tu mamá, lo hiciste y ya había muerto, efectivamente, porque tú no estabas cerca de ella. Yo sí llegué, pero demasiado tarde también, unas horas. Tú te encerraste con ella. Y la verdad que vi el cambio en la fisionomía de tu mamá. Entonces, cuando te vi así, me estabas viendo fijo, ya estabas muy mal, con tus ojitos tan bellos, y yo me acordé de lo que tú querías que te hicieran. Y te empecé a dar caricias en los pies. Siempre me he preguntado si hice bien, hice mal, porque estoy seguro que te diste cuenta. Y entonces me estás viendo fijo y tus ojos no se movieron más. Me vieron, me están mirando y vi, de verdad, vi cómo se fue la vida, cómo se apagaron. Eso sí fue duro.
me quedé, bueno, que durante unos meses ni me acordaba de nada de lo que había pasado. Y empezó otra vida, una vida sin ti contigo. Es la vida mía ahora. Esta presencia tuya, esa fuerza tuya es tan evidente que ni siquiera pude rehacer lo que se llama rehacer mi vida. Estoy tan ocupado contigo y con lo que estamos haciendo que no necesito a más nadie. Ese momento nunca fue el momento más intenso que he vivido en mi vida. Tiene unos ojos tan bellos, Daniela, azules, pero la verdad que fue impresionante. Entonces yo tuve como el remordimiento de coño, porque empecé a dar esos masajes. Se dio cuenta de que está yendo, pero se fue con una tal calma. Qué fuerte que fue. Wow. La única culpabilidad que puedo sentir, lo repito, es de no haberte dado más, quizás más cariño y más atención. Bueno, salió también un reportaje, también otro número de exceso, donde parece que tú dices en una entrevista que te hicieron, que desapareció grabada, has dicho que tu papá lo veías muy poco. Sí, culpable, uno se siente culpable en el momento que uno le anuncia algo y dice, coño, ¿por qué no me ha dado cuenta? ¿Por qué eso? ¿Por qué aquello? Bueno. Pero sí, eso es imborrable, claro, es inevitable. Ese arquetipo significa la exigencia inevitable para tú lograr tus metas de una reconciliación. Fíjate tú lo que eso significa, ese es el traje. Y ya te va a plantear bajo qué premisa tú vas a apuntar a resolver ese conflicto. Sí, un poco. Mi padre fue muy ausente durante toda mi infancia. O sea, para él era importante el trabajo y el resto no se ocupaba. Si un momento yo sacaba malas notas en el colegio, me armaba haciendo regaños, pero jamás hubiera sentado 10 minutos a yo hice la tarea. Para él lo único importante es el dinero. O sea, todo se compra, inclusive los sentimientos. Puede que sea mi arquetipo, pero yo no creo que yo sea así. O sea, yo no trato de comprar a nadie. Fíjate,
porque él gastó plata en ti. Y te va a sacar ese regalo 87 veces. Que llegas a un punto y dices, mira, pana, o sea, no me regales nada, porque me la limpia, ¿entiendes? O sea, su versión, o sea, la base de los conflictos ahorita con mi padre, yo conozco su versión. O sea, el problema de mi padre ahorita, y el conflicto revienta hace un año porque yo me caso con Richard, y a la Richard no le gusta. Entonces, no es suficiente para él decirme que a Richard no le gusta. También las llaves de su casa, para que no me entre más. También yo decía, bueno, como no le pidió las llaves, tenía para, ¿sabes? Me quitó las firmas de la chequera, me quitó la herencia de mi mamá, denunció a Richard. Entonces ya es una falta de respeto a mi decisión. Claro. O sea, yo tengo derecho de equivocarme como adulto y sin que él se meta en mi vida. O sea, le ha contado a todo el mundo que yo vivo como un chulo, por ejemplo. Hablo horrores de Richard con todo el mundo. Entonces se va volviendo como una situación que es como que lo único que he podido hacer es aléjate, porque no te quiero cerca. Pero ven acá, ahora viene el otro punto. La única forma en que tú abras paso hacia la consecución de tus metas en el proceso de reencarnación es que tú te reconcilies con tu padre. Y eso no es ninguna meta loca. Y lo vas a hacer fácil si asumes que tú eres muy parecida a él. Muy parecida a él. Tan parecida a él que se rechaza una forma. Una vez que eso se llegue a conciliar, se van a abrir en tu vida caminos que tú no sabías. ¿Qué le diría a Daniela? Es tan improbable que te vuelva a ver que no puedo pensar en cómo reaccionaría ni qué te diría. Yo creo que la primera pregunta que te haría sería: ¿estás satisfecha de lo que estamos haciendo, de la labor que me encargaste, de cómo lo hacemos? Yo no creo que sería posible que me saliera como te fue, porque no, es imposible. Pero sí también me saldría: me hiciste mucha falta. Eso sí estoy seguro. A pesar de pensar que está en mí y que vive dentro de mí, claro que me hace falta. Me hace falta, y me hace falta, ¿tú sabes qué me hace falta? Tener un nieto. Eso sí me hace falta. Me hace falta pensar que bueno, eso se va a acabar ahí. Porque mientras estoy yo, lo repito, estás viva. ¿Qué más? Más nada. Imagínate.